Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 6, semana 3. Anticipación. Vamos con el tema, las entrevistas, su estructura y tipos. Actividad 1. Leo la siguiente entrevista. Entrevista a Ray Bradbury, quien es el autor de Fahrenheit 451, el libro donde habla sobre donde están quemando libros. Vamos a leer la entrevista que se le hizo. A los 87 años, el autor de Fahrenheit 451 y las crónicas marcianas mantiene un optimismo imbatible. Una pregunta que se le hizo. ¿Considera que su bestseller Fahrenheit 451 fue mal interpretado? Él contesta, se me han acercado japoneses para ponerme un Walkman en las orejas y decirme, con Fahrenheit 451 usted inventó esto, señor Bradbury. Mi pregunta ha sido, no gracias. Estamos rodeados de demasiados juguetes tecnológicos como el Internet, los TOC. La gente se equivocó. Yo no traté de prever, sino de prevenir el futuro. No quise hablar de la censura, sino de la educación que el mundo tanto necesita. Podemos salvar a Estados Unidos gracias a los niños si les enseñamos a leer y escribir a partir de los 3, 4, 5 años para que lleguen a la escuela primaria sabiendo leer. Después es muy tarde, cuando en realidad ya desde muy pequeños queremos leer las palabras de la historieta. Yo aprendí a leer a los 3 años para leer las caricaturas. Otra pregunta que se le hizo. En Fahrenheit 451, ¿los humanos salvan a los libros memorizándolos? ¿Las bibliotecas digitales pueden cumplir ese papel? Él contesta. La digitación no es la solución propiamente dicha. La cuestión es cómo se la utiliza. Si es algo que alienta la lectura, perfecto. De lo contrario, ¿qué sentido tiene? Por otra parte, he rechazado ofertas de digitación de mis libros. Me gusta tocar un libro, respirarlo, sentirlo, llevarlo. Es algo que una computadora no ofrece. Otra pregunta que se le hizo. ¿Usted dedica tiempo a alentar a jóvenes escritores? ¿Qué consejos les da? ¿Qué consejo le da a los jóvenes? Vamos a ver. Lo que funda toda escritura es el amor. Es hacer lo que amamos y amar lo que hacemos. Olvidarse del dinero. En mis comienzos yo ganaba $30 por semana y mi novia era rica, pero le pedí que hiciera votos de pobreza para casarse conmigo. Amor. No teníamos ni auto ni teléfono. Vivíamos en un departamento pequeño, pero la estación de servicio de enfrente tenía una cabina telefónica. Iba corriendo a atenderlo cuando sonaba y la gente creía que me llamaba a mi oficina. Yo les repito, rodéense de personas que los quieran. Y si no los quieren, échenlos. No hay necesidad de ir a la universidad donde no se aprende a escribir. Vaya más bien a la biblioteca. Yo escribí a Fahrenheit 451 porque había oído hablar del incendio de la biblioteca de Alejandría y de los libros quemados por Hitler en Berlín. Identifico la información que se presenta en la entrevista, respondo en el cuaderno. Vamos a responder estas preguntas, a contar 1, 2 y 3. Respondemos. Identifico la información que se presenta en la entrevista y respondo en el cuaderno. El dato más curioso encontrado es lo que dice el escritor. Como dice la pregunta, ¿qué dato curioso sobre la vida de Ray Bradbury identifico en la entrevista? El dato más curioso encontrado es lo que dice el escritor. Yo aprendí a leer a los 3 años para leer las caricaturas. Fueron las tiras cómicas como las historietas las que motivaron al escritor a aprender a leer a los 3 años de edad. Curioso va. Ese es el dato más curioso que a los 3 años. Bueno, vamos a ver algo aquí que me ha dejado algo atónico. ¿Qué piensa Ray Bradbury sobre los libros digitales? Bueno, aquí puedo dar mi punto de vista. No todos son valiosos. La ventaja es que el libro a veces se nos pierde, se nos cae, a veces nos arruina con el agua. La memoria la podemos guardar
la USB la podemos guardar en la cartera. Si a mí me preguntara qué piensa sobre los libros digitales, que se pueden guardar, aún en el celular se pueden guardar. Pero veamos lo que dice el escritor Ray Bradbury sobre los libros digitales. Dice, si es algo que alienta la lectura, perfecto. Dice. Tocante al tema, agrega, me gusta tocar un libro, respirarlo, sentirlo, llevarlo. Es algo que una computadora no ofrece. Entre un libro impreso y un digital, Bradbury prefiere uno impreso, como vemos en la imagen. Sí, a veces el libro puede inspirar, pero al ver tanta letra, a veces uno se decepciona. Para mí, a todos, tanto el digital como que es digamos, el PDF, como el libro son válidos. A mí me encantan, pero es que bueno, cada uno tiene sus ventajas. Si no tiene, digamos, si no tiene corriente el celular o la laptop, ¿cómo va a poder leer el libro? Así que esa ventaja le lleva más sobre arriba el libro, porque el libro lo puede leer donde sea. Mm, Siguiente pregunta. Dice, ¿qué consejo concreto de Ray Bradbury sobre la escritura? Que para aprender a ser escritor es mejor ir a la biblioteca. Pues dice, vaya más bien a la biblioteca. Yo escribí Fahrenheit 451 porque había oído hablar del incendio de la biblioteca de Alejandría y los libros quemados por Hitler en Berlín. ¿Qué consejo da? Ir mejor a la biblioteca. Aún lo pone sobre encima de la universidad. O sea, si uno quiere ser escritor, a uno le van a enseñar eso. Continuamos. Construcción. Actividad 2. Leemos la información sobre la entrevista y su definición. Wow. Vamos a traer una invitada. Ya preparémonos. Amor a la mexicana. Leemos la información sobre la entrevista y su definición, características y sus tipos. Concepto de entrevista. La entrevista es un diálogo en que un entrevistador, generalmente periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, el entrevistado, con la finalidad de conocer sus ideas, puntos de vista, a forma de actuar. En definitiva, como todo género periodístico, la entrevista busca información a los receptores. Características como texto dialogal. En su texto producido por diferentes hablantes, presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas relacionadas entre sí. Las respuestas son coherentes con el tema que trata en la entrevista. Bueno, que algunos, bueno, por lo menos los artistas, algunos esquivan la pregunta. Que aquí, digamos, parece que hace años hubo un conflicto entre artistas y entrevistadores, pero según desde la Asamblea Legislativa parece que llegaron a un acuerdo, que el periodista podía preguntar lo que le diera la gana y el artista iba a contestar lo que le diera la gana, o sea, que nadie le iba a obligar a contestar lo que el periodista contestara. Clasificación tipo de entrevista. Según la modalidad, entrevistas de sociedad y espectáculo. Se consideran de contenido ligero porque se basan en chismes de la farándula. Bueno, entrevistas de suceso. En ellas el aspecto humano es esencial, pues su finalidad es abordar experiencias sobre algunas catástrofes, situaciones de violencia, accidentes donde los entrevistados se encuentran en estados emocionales. Es la entrevista de sucesos. Creo que a mi gusto es el espectáculo de la mano, los chismes de farándula, todo lo que rodea. Recuerdo cuando vino Talía a El Salvador, le preguntaron, Talía, ¿qué significa esa cruz que andas en el pecho? Porque todos decían que era esotérica. Ella lo que contestó es un símbolo de poder, decía. Entrevistas sobre temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas. Poseen la finalidad de transmitir información a un público experto e inexperto. Según la temática, la entrevista estructurada a formal se basa en la planificación de un cuestionario, es decir, las preguntas se preparan con antelación. Esta entrevista semiestructurada es flexible y abierta, aunque exista un cuestionario previo. El flujo de la conversación marca la orientación de las preguntas. Aquí se le pregunta al entrevistado lo que uno quiere, pero él va a contestar lo que le dé la gana. Pero que las preguntas van a ser abiertas. Entrevista no estructurada o libre. Bueno, aquí tenemos la estructurada,
La semiestructurada ahora dice no estructurada. El entrevistador le va a preguntar lo que le dé la gana. Utiliza preguntas abiertas sin un orden preestablecido y así adquiere las características de una conversación. Consiste en realizar preguntas de acuerdo con las respuestas que surgen durante la entrevista. Bueno, para que tengan una idea de cómo es esta entrevista no estructurada, pueden ver el programa Ventaneando. Ahí se llevan personas que los entrevistan y le hacen preguntas al azar, lo que caiga. Eso es lo que hace divertido el programa. Entrevistas focalizadas en el asunto. Se enfoca en la participación del entrevistado, mientras el entrevistado solo da algunas pautas para orientar la conversación. Se emplea para investigar alguna experiencia vivida del entrevistado. Por ejemplo, cuando ha sido testigo de un hecho. Bueno, por lo general esto lo ocupan ¿quiénes serían aquí? Los reporteros, ¿verdad? De televisión. Actividad en pares. Preparamos una entrevista siguiendo el plan. Para ello indicamos los siguientes aspectos. Persona que entrevistaremos. Tema de la entrevista. Finalidad de la entrevista. Tipo de entrevista. Fecha y hora de la entrevista. Semana 3. Wow, ya les dije a quién vamos a entrevistar. Indicamos la estructura de la entrevista. Estructura de la entrevista. Presentación, desarrollo o cuerpo. Cierre. ¿Qué es la presentación? Es la parte inicial en la que se habla del entrevistado, presenta el tema principal y el propósito de la entrevista. Está formado de todas las preguntas y respuestas. El desarrollo, ¿va? Y el cierre contiene una síntesis de quién entrevista. Vamos a ver, le damos un guión de entrevista. Entrevistado. Va a ser la cantante y actriz famosa Thalía. El entrevistador voy a ser yo. Tema de la entrevista, conociendo a Thalía Sodi, la cantante. Objetivo de la entrevista, que Thalía dé a conocer quienes le ayudarán a tener el gran éxito que ella disfruta en el medio artístico. Para que sepamos quién es, Thalía es una de las famosas actrices mexicanas. Aquí tenemos su papel, que ¿cómo sería la palabra? Capultó como las mejores artistas mexicanas. Y está su participación en María Mercedes, la novela que puso en buen alto el nombre de las novelas mexicanas. Esta es como una versión a Rosa Salvaje 2, una mujer de baja educación que entra a la sociedad y le da buenos greñazos a los de la alta sociedad. Vamos con la primera pregunta. Aquí tenemos la primera pregunta que le vamos a hacer a Thalía Sodi. Y a la vez ella nos va a contestar la pregunta. Vamos a ver, dice la primera pregunta. ¿Cómo te sientes de ser parte de la Billboard Mujeres Latinas en la música? Veamos lo que ella contestó a esa pregunta. Orgullosa, me siento honrada, me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa, y qué fabuloso estar aquí con otra poderosa de la industria. Siguiente pregunta. Preguntado. Se le preguntó, ¿quién te inspiró a estar en el medio artístico? ¿Con quién la vemos aquí? Con su ya fallecida madre. Veamos qué contestó a esa pregunta. Persona era tan poderosa que enfrente de cualquier hombre se hablaba de máxima inspiración. Fue Yolanda Miranda de Sodi, mi mamá, punto y aparte, porque poniendo a un lado el género, el alma de esa persona era tan poderosa que enfrente de cualquier hombre se hablaba de tú a tú. O sea, no era de que porque soy mujer tengo que bajarme un poquito porque ustedes tienen el poder en la industria. No. O sea, a ver, señor, qué está pasando, y que quiero esto, quiero lo otro. O sea, demandante de lo que ella creía, sus convicciones, con una seguridad, con una fortaleza que en esa época, en ese sistema patriarcal, pues estaba imposible. Pero es lo que ella vivió en aquella época. Y yo lo vi, yo lo absorbí, lo sentí, lo viví, y
me hizo quien soy, ¿no? Última inspiración. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿por qué has ayudado a otras mujeres a entrar al medio artístico? Veamos lo que ella contestó. Nada. Ella fue la que me dio. Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo. Se ha sentido como que una necesidad. En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien, yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Y sobre todo de artistas jóvenes. Van en contra de muchos prejuicios y en la industria que la dominan los hombres. Es importante que haya otra mujer respaldando, que no se sientan solas y que se sientan queridas, apapachadas. Si mi nombre puede servir de una plataforma para que alguien pueda usar un trampolín y subir, me encanta. Vamos a la pregunta 4. Aparte de tu mamá, ¿quiénes te han ayudado a crecer en tu carrera? Se le preguntó. Aquí tenemos la productora que la ayudó. Aquí tenemos en su primera telenovela que hizo Thalía, al lado de la otra actriz famosa, Adela Noriega. Pero vamos a ver qué contestó a la pregunta. Aparte de tu mamá, ¿quiénes te han ayudado a crecer en tu carrera? Me dio mi primer protagónico y ella fue la que primero me vio y creyó en mí. Pero el poder también escénico me lo dio una mujer poderosa también de aquella época que era Julisa. Actuación, mi primer papel me lo dio una productora, Carla Estrada. Ella fue la que me dio mi primer protagónico y ella fue la que primero me vio y creyó en mí. Pero el poder también escénico me lo dio una mujer poderosa también de aquella época que era Julisa. También cantante, actriz, o Marta Zabaleta, que me dio la disciplina de los escenarios y me enseñó el hecho de llegar temprano para tu trabajo y no hagas esperar a nadie. Es toda una disciplina, señorita. Entonces, muchas mujeres me formaron. Realmente uno es el cúmulo de tantas personas que han estado ahí contigo. Vamos a la pregunta 5. Y dice, ¿alguna vez te han llamado la atención como artista? Creo que esto lo podemos ver en la web. En YouTube está cuando la están regañando. Pero veamos qué contesta ella. Autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primer canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. 15 años, ¿no? ¿Tenías? 17 por ahí. Y de pronto que te digan, o sea, ¿por qué te maquillas así? ¿En qué en vivo? Eres una corriente, eres una barata, ¿por qué te maquillas así? ¡Qué horror! Y tú, así, porque estás caught in the system. Era un sistema que si ahora te pasa a alguien, tú le dices, wow, detrás de mí vienen millones y te paras porque te paras. Pero en ese momento era un sistema, se normalizaba. Auto. Vamos a ver a la pregunta. A la pregunta 6 que contestó. Vamos a ver. La pregunta 6 dice, ¿nos puedes contar de qué trata la producción Thalía's Mixtape Soundtrack de mi vida? Estábamos y le están preguntando sobre su disco. Veamos qué contestó la cantante. Exactamente lo que el título dice, es el soundtrack de mi vida. Cuando yo era adolescente era el tracklist o el playlist y ese era ese pedacito de ti que tenía las canciones que tú ibas cortando y metiendo para vivirlo o para regalárselo a alguien. Entonces, para mí esas canciones que fueron el soundtrack de mi vida, o sea, las canciones que animaron mi vida, que me inspiraron a ser quien soy hoy día, fueron el rock en español. A la última pregunta veamos qué contestó. ¿Les puedes enviar un mensaje a las personas que comienzan en el medio artístico? Veamos lo que nos dice ella. Asegúrate de que vayas por tus sueños. Puedes ser tú y está bien y vas a encontrar tu público y vas a encontrar tu nicho y vas a encontrar tu expresión. Sé tú al 100%. Y you're gonna be like... Eso es lo que
tuvo su participación Thalía en un programa. Ahora vamos con el cierre. Con estas palabras, Thalía se dirigió a su público y fans. Nos declaró con sus palabras cómo comenzó en los medios, quienes le tendieron la mano para hacerle crecer y brillar como es hasta la fecha. Gracias por su atención. Ahora vamos con otro tema. Vamos con los artículos de revista. Actividad 4. Leemos la información sobre el artículo de revista. El artículo de revista tiene características informativas, instructivas y descriptivas. No obstante, principalmente expone ideas organizadas sobre un tema o una problemática de interés. El contenido puede ser estructurado de forma general o especializada. Según lo abordado en el artículo, así será el tipo de lector que se interese en leer. Escribo en el cuaderno nuestra propia definición del artículo de revista. A la 1, a las 2 y a las 3 tenemos esa definición. Es un escrito en el que un especialista o alguien cuya autoridad es reconocida expresa un punto de vista particular con el respecto a una cuestión de actualidad o de una noticia. Está considerado como género literario. Lo importante en él no es la noticia que se da o comenta, sino el autor que opina en él. O sea que aquí lo que vale en la revista es el autor, no la noticia. Bueno, qué extraño. Prácticamente aquí es cuando dice, aquí el, el autor opina sobre esta obra. ¿Eh? Quien no la compró, que vamos a ver el chisme, que es lo que más encanta. Vamos con el siguiente. Dice, conocemos los tipos de artículos de revista. Artículos de revista. Vamos a ver los tipos de artículos. Académicos o especializados, científico, cultural, arte, tradiciones, entretenimiento. Entre los de entretenimiento están los deportes, el Messi, entre el Barça, el Madrid, bueno, etc. Tenemos belleza, están las modas, la ropa, los pelos parados, los pelos como pintados, así como los de Goku, fases semidios, todo azul, parecen acuamarín. Espectáculos, tanto la farándula nos encanta, las películas, suplementos, el cine, las películas, el estreno de La Monja, Megalodon 2. Y tenemos los cómics. Los cómics más interesantes, por lo menos los más interesantes son, creo que me gustan los de Spider-Man más cuando hablan de Ben. Elementos paratextuales. Esto contiene portada, título, subtítulo, nombre de los autores, imágenes, estilo de presentación, una o dos o tres columnas, sumario o sinopsis inicial, bloque de resumen, introducción, palabras clave. Son las partes que componen a los artículos de revista. Estructura. Contienen una introducción o contexto. Cuerpo de artículo, desarrollo de la exposición, los datos y las tesis del autor. Cierre. Desarrolla las conclusiones. Elaboramos un resumen sobre los tipos de artículos de revista. Vamos a tratar de hacer un resumen de esta parte de los artículos de revista. Dice, las revistas más conocidas son las especialidades de un tema, los avances científicos, las que dan a conocer las tradiciones culturales de un país, pero las que más causan sensación son las de entretenimiento, por la razón de que hablan de deportes, modas, peinados y ropa. Los estrenos de películas de Hollywood, las revistas tienen mucho más formas de atraer la atención. Actividad 5. Resuelve de qué trata el texto a partir de su título. Escribimos su predicción sobre él mismo. ¿Qué dice el título? Influencers digitales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tener, antes de leerlo, vamos a tener tres hipótesis. Influencer. Un influencer digital es una persona activa en redes sociales que por su estilo de vida, valores y creencias tiene un peso directo en un cierto número de seguidores y usuarios. Otra definición que podemos encontrar. La palabra del inglés hace referencia a la persona que tiene el poder de influir a la gente, es decir, tiene la capacidad de provocar reacción o construir opiniones. El influencer digital hace que todo eso, pero en Internet. Después nos van a hacer otra pregunta. ¿De dónde proviene la palabra influencer? Del inglés. Ya vamos a ver qué opina el español sobre esa palabra.
Vamos a leer el texto. La juventud actual o milenial, aquello nacido entre los inicios de los años 80 y a mediados de los 90, aunque hay quienes mueven la fecha llevándola desde finales de los 70 hasta el año 2000. ¿Ok? O sea, que hay dos hipótesis, que los mileniales son los que nacieron al inicio de los 80 y a mediados de los 90. Pero la otra hipótesis lo lanza más, lo retrocede más y le da más tiempo, que comenzó a finales de los 70 ya con la época de la música disco y termina con la era del 2000 donde también se puso de moda la música disco pero electrónica, o sea, casi vienen coincidiendo. A finales de 70 la música disco y regresa la música disco, hasta las modas de la música disco. La música disco tenía como que modas, tenía los pantalones acampanados. ¿Y que se puso de moda en el año 2000? Los pantalones acampanados, había unos pelos todos raros, ¿va? Esos que parecen nidos. Son colochos, pero parecen bultos que parecían que nidos de perico. Casi sí vienen coincidiendo podría ser, sí, creo que tendría más razón la segunda observación, que comenzó en el final de los 70 y hasta el año 2000. Casi las dos modas son iguales, ¿verdad? La música disco y la ropa. Es una generación definida por el medio que los vio nacer, el Internet. Ese medio que para unos puede ser canal, una herramienta, un bien público o un privilegio. Es para los y las mileniales su hábitat natural. En ese nuevo territorio sus habitantes y lo que deciden es bueno, malo, cool, guay o mola. Y que no sin buscar la aprobación ni autoridad de ningún moderador o institución central, que si no lo haya ganado de la manera que se gana el respeto y la atención de Internet con el poder de la influencia. Así que surge un nuevo modelo de estrella mediática, que no es, o al menos no parece necesitar ser intérprete, músico, político ni artista, pero utiliza todas las herramientas que estos usan y algunas más, adaptándolas astutamente a su entorno. Son nativos digitales, creadores de contenido, tuiteros, Instagramer, gamer y un sinfín de anglicismos, más que definen un nuevo modelo de fama en la influencia digital. Rodrigo Taramona, que apellido más raro, Rodrigo Taramona. Bueno, respondemos. Según el texto, ¿cuál es la definición de millennial? Aquello nacido entre los inicios de los años 80 y mediados de los 90, aunque hay quienes mueven la fecha llevándola desde finales de los 70 hasta el año 2000. ¿Qué contexto tecnológico define esta generación? Explicamos. Es una versión definida por el medio que lo vio nacer, el Internet. ¿Qué se refiere el texto? Así surge el nuevo modelo de estrellas mediáticas. Mediante el uso del Internet surgen personas que se vuelven famosas por su poder de influir sobre otros, sin ser artistas, políticos ni instituciones que los representen. ¿Cómo definiríamos al al o a la influencia digital a partir de la lectura? Todo aquel que usa redes sociales de Internet y comienza a influir sobre otros con su forma de ser en opiniones y críticas en temas de interés. Bueno, no necesitamos conocerlo, ahí conocemos un montón. ¿Va? Aquí en El Salvador ya hay un montón y son bien famosos. Estaba viendo, llamémosla, citemos uno, José Youtuber. Chica, 300, más de 300.000 suscriptores. De ahí le seguía Marcelo Larimba, que no lo lleva mucha ventaja, solo creo que por 2.000 seguidores, creo que le llevaba de diferencia. Esos son los influencers más reconocidos en El Salvador. ¿Qué importancia tienen los influencers en la juventud? Que se pueden convertir en modelos a seguir en un estilo de vida. Pueden ser sus amigos, consejeros. El influencer puede influir en opinión y comportamiento de sus seguidores. Investigamos qué recomendaciones da la RAE sobre el uso del anglicismo influencer.
Definamos primero qué significa la palabra anglicismo. Anglicismo, palabra o expresión o giro procedente de la lengua inglesa, que se usan en otro idioma. ¿De dónde procede la palabra influencer? Viene del inglés. ¿Qué dice la RAE sobre? Bueno, la Real Academia Española significa la RAE. Refiere a una persona con capacidad de influir sobre otra, principalmente a través de las redes sociales. Eso es lo que opina la Real Academia Española sobre los influencers. El anglicismo de ocupar esa palabra, influencer. Continuamos. Actividad 6. Leemos el siguiente fragmento de un artículo de entretenimiento. El exilio, prima del nacionalismo banal. Leamos, pongámosle coco. Michael Billing explora un libro muy agudo, banal, nacionalismo. Las últimas operaciones en las que el nacionalismo es forzado a diario en las comunidades a través de prácticas repetitivas como la bandera nacional, en una escuela pública, las locuciones o giros idiomáticos a la casi microscópica leyenda, industria uruguaya, en los envases plásticos de las mercancías. Lo mismo ocurre en la literatura, tanto a nivel de la etiqueta, el escritor del tal lado, como a nivel intratextual, en los marcadores culturales que solo aquellos consideramos o imaginamos nacionales pueden codificar más plenamente, escribir entonces en tu diáspora, siendo ese ciudadano de segunda clase de Wisider. ¿Cuál es que Wisider significa destierro? En esto, el importantísimo sentido de que sos alguien que a cambio de ser tolerado no puede producir nacionalismo banal. El discurso identificatorio de pertenencia se compone al llegar a la superficie de su texto y tiene muy poca eficacia. Como que siente que se salió del contexto. Si no es no es nula. Con respecto a tu texto, la fórmula que permitirá que sea efecto leído sería: te toleramos a cambio que no pertenezca. Bueno, como aquí este término casi no mucho lo entiendo, ¿va? Vendría siendo como que te aceptamos si niegas tu patriotismo o no te metas en nuestra vida, algo así entiendo, algo confuso. Busqué información en internet, pero no la encontré. Pero que en la negociación de este contrato es que pasan las claves de los escritos exiliados. Debe enfrentar cuando un exiliado permita un salto histórico cualitativo y solamente un cambio de localidad. No podemos decir si esto basta para una experiencia traumática, identitariamente traumática por parte del escritor en el exilio. No soy de los que cree que los traumas y las heridas se pueden decretar y predecir haciendo tabulas rasa de un contexto, estampándolo en una experiencia. Cada persona en la diáspora debe tomar o no esa reflexión de la herida. Algunos tendrán una experiencia felizmente integrada y otros, mi caso, no tanto. Topogenario. Complementamos en el cuaderno el siguiente cuadro de tipo de artículo: académico especializado o especializado. ¿Cómo inicia? En el momento que el científico social británico Michael Billing escudriña, bueno, lee el libro Banal National, que significa el nacionalismo banal, que consiste en comentar la cultura de un país, ¿va? Como decir, lo que pasa en las escuelas, ¿qué vamos a ver en la dirección? Tiene que tener la bandera de El Salvador, un ejemplo. ¿Cuáles son las ideas principales? Estructura. El nazismo es esforzado a diario en la comunidad, de lo mismo ocurre en la literatura. ¿Dónde tienen que estar el nacionalismo? En las comunidades, como dije, en las escuelas, tiene que haber homenaje al país. Lo mismo ocurre en la literatura. El discurso identitario de pertenencia se descompone al llegar a la superficie de un texto y tiene poca eficacia, y si no es que no es nula. O sea, como que el muchacho, el escritor, se salió del contexto. O sea, como que no hallaba qué hacer, así le sintieron. ¿Cómo cierra? Creo que en la negociación de este contrato es que pasan las claves de lo que
que el escritor exiliado debe enfrentar cuando en su exilio experimenta un salto histórico cualitativo y no solamente un cambio de la localidad. O sea, que tiene que experimentar un cambio de cultura, es lo que entendemos, aceptar lo que le están diciendo. Y como que el autor no quería. Actividad 7. Y con esto ya vamos terminando. Elaboro una silueta textual de mi artículo de revista. Escribo las ideas principales. En este artículo de revista lo vamos a basar en el escándalo del 2000 en los periódicos. Un dinosaurio encontrado en Apopan. En eso vamos a basar nuestro artículo de revista. Podemos buscar más información en Wikipedia y varias, aún en los periódicos. Va. Título: Tomayate, se llama. Inicio: es un sitio paleontológico ubicado en la orilla del río del mismo nombre, Tamayate, en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, El Salvador. Desarrollo: el sitio fue descubierto de manera accidental en el año 2000 por el Teófilo Reyes Chavarrías, quien al caminar en la orilla del río notó un objeto semi-enterrado, parecido a un enorme diente. Cierre: Tomayate sobresale entre la mayoría de los yacimientos prehistóricos centroamericanos por ser más antiguo y mucho más rico en fósiles. ¡Wow! ¿Cómo le queda el ojo? Escribo el borrador de mi artículo de revista. Vamos a hacer, y esta va a ser la fase final, ustedes le pueden hacer unas correcciones al final para pasarlo a su cuaderno. Vamos, dice: Tomayate es un sitio paleontológico ubicado en las orillas del río del mismo nombre, en el municipio de Apope, departamento de San Salvador, El Salvador. El sitio ha producido abundantes fósiles de megafauna, perteneciente a la época Pleistoceno. El sitio paleontológico fue descubierto de manera accidental en el año 2000 por Teófilo Reyes Chavarría, quien al caminar a la orilla del río notó un objeto semienterrado parecido a un enorme diente. Don Teófilo reportó ese hallazgo a las autoridades unos meses después, y el objeto encontrado resultó ser un molar del Preboscidio cuberosis. En el año siguiente se inició una excavación a cargo del Museo de Historia Natural de El Salvador, la cual reveló no solo varios restos de cuberionosis, sino de varias otras especies de vertebrados. En el río Tamayate se han recuperado por lo menos 19 especies de vertebrados, entre las que se incluyen tortugas gigantes, wow, megaterios, glitodontes, toxodontes, caballos extintos y paleollamas. Que por cierto, si siguen leyendo la nota, parece que estas llamas solo eran originales allá en Colombia o en Perú. También, y concluimos. Tamayate sobresale entre la mayoría de los yacimientos pleistocénicos por ser más antiguo. Además, considera el sitio paleontológico de vertebrados más rico de Centroamérica. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos en El Salvador! El yacimiento más rico en fósiles. ¿Y qué dice aquí? Transcribo mi nota de revista y corrijo posibles errores al público espacio indicado en mi nota. Lo vamos a corregir y lo vamos a pasar a nuestros cuadernos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.